Milenio Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, buenas noches. ¿Cómo estás, Manolo? Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y como siempre empezamos con nuestro país, ¿qué fue lo más sobresaliente? Yo creo que la noticia más importante, por supuesto, fue la reunión que se llevó a cabo el jueves en el Banco Central, una reunión de política monetaria, donde la decisión, y ahí Juan le atinó el domingo pasado, bueno, pues fue subir la tasa de interés un cuarto de punto, de 7.75 a 8%. ¿La decisión fue buena o fue mala? Yo creo que fue la correcta. El tipo de cambio estaba muy arriba, abrió en la semana a 20.57, ¿no? Y los niveles de inflación en octubre, aunque habían mejorado, seguían estando muy altos. Estaba la inflación en 4.90, que sigue siendo muy alta y fuera del rango de Banco de México. Pero ¿por qué no comentas el parte de lo que dijo el comunicado? Sí, bueno, como tú dices, la noticia no es buena. Yo creo que ver un incremento de tasa siempre es una noticia pues que tiene consecuencias negativas para la economía. Desafortunadamente los costos de fondeo, ¿no? Pero comenta el crédito, ¿no? El comunicado, ¿no? Sí, el comunicado lo que dice básicamente es que pues ha venido viendo un deterioro, ¿no?, de las variables macroeconómicas, y ya es un deterioro de algunas semanas, y lo dice tal cual el comunicado, citando específicamente y como evento más importante la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Entonces el propio banco en su comunicado es explícito, así lo dice, y bueno, pues previendo que esto puede ser un entorno adverso para la economía nacional y desde luego para la inflación, el efecto que pueda tener el tipo de cambio hacia adelante, pues creo que toma esta previsión de subir la tasa de interés. Yo creo que desde mi punto de vista el mensaje es muy claro. Al país le cuesta mucho dinero el subir la tasa de interés. El elevar 25 puntos base la tasa de referencia significa que en toda la deuda que tiene el país en pesos, pues le va a costar más el servicio de la deuda. A todos los mexicanos que deben dinero en tarjetas de crédito, las empresas que deben dinero a sus bancos, se les va a encarecer el dinero, no sé si en un cuarto de punto, un poco menos o un poco más, pero esto tiene costos agregados verdaderamente enormes. Por eso decía yo en un artículo que escribí para Milenio, pues lo que debemos de pedirle a los funcionarios públicos ahora es prudencia con los mensajes, ser reflexivos ante las decisiones, porque hay cosas que salen muy caras, ¿no? Y esta decisión, desafortunadamente, le salió muy cara al país. Aquí lo que yo hago votos es que de aquí en adelante la comunicación sea mejor y que no tengamos este tipo de eventos, porque si no, pues va a ser muy difícil lograr tener un desarrollo bien equilibrado y sustentado en los próximos años. Yo creo que a todos nos conviene que le vaya bien a López Obrador en su gobierno en los próximos 6 años. Se ha dicho hasta el cansancio, si le va a él bien, le va bien a México, pero pues él tiene que poner de su parte para que nos vaya bien a todos. Y cuando digo que le vaya bien a México, le digo no nada más a las gentes que votaron por él, sino a los 110 millones de mexicanos que vivimos en el territorio nacional. A mí me intriga muchísimo, porque quisieras arrancar la administración con estas variables. Pues esa nunca nos la vamos a saber. Pero ¿estás de acuerdo que sería mucho más fácil comenzar tu administración? Y ahorita que lo comentabas, no son los 25 puntos base de Banco de México que nos van a costar más el servicio de la deuda. ¿Cuánto se han subido las tasas, Manolo, a 10, 20 y 30 años en el último mes? Lo comentamos la semana pasada y yo lo he venido comentando. La gente habla de los mercados financieros y se refiere a cosas tremendamente tontas. Dicen, la decisión de no sé qué creó un gravísimo problema en la Bolsa Mexicana de Valores. Desafortunadamente,
La Bolsa Mexicana de Valores es una institución que a mí me encanta, que yo adoro. Fui presidente de ella en 1986, pero la Bolsa Mexicana de Valores es muy chiquita, no significa nada para México como tal. Ojalá y fuera grande, ojalá y de veras fuera una fuente de financiamiento, ojalá y lo hubiéramos desarrollado como se han desarrollado otras bolsas en el mundo. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, Estados Unidos no tendría la economía que tiene hoy si no hubiera existido Wall Street. Bueno, pero eso no sucedió en México. Entonces la bolsa, realmente el impacto económico que tiene es insignificante. Es un indicador más, ¿no? Y los medios de comunicación lo resaltan como si fuera un error. Sí. El tipo de cambio sí es una variable importante, por lo que decías antes, porque empuja la inflación hacia arriba, y eso nadie lo quiere. La inflación es un impuesto, la inflación es el impuesto más perverso que hay, porque los que más lo sufren son los que menos tienen. Los que más sufren la inflación son los asalariados, que tienen un sueldo fijo y ven cómo su poder de compra se viene deteriorando porque la inflación va creciendo y a ellos les revisan el sueldo una vez al año. Entonces hay que hacer todo para tratar de tener la inflación abajo. Por eso Banco de México, a pesar de lo doloroso, sube las tasas de interés para que baje la inflación. Pero ojo, si una de las variables que más la empuja hacia arriba es el tipo de cambio, cuidemos el tipo de cambio, ¿no? Y aquí ese es el mensaje, de decir, hay que dar confianza para que el tipo de cambio sea el que tiene que ser. Ya factores externos nos pegan, no sé si estés de acuerdo. Sí. Bueno, pues por lo menos lo que esté de nuestro lado, cuidémoslo. Pero lo que más le afecta al país son las tasas de interés, y eso ningún periódico lo resalta, ningún medio dice el horror son las tasas de interés. Cuando salió la decisión de Texcoco, la tasa de interés de 10 años de plazo subió 70 puntos base. Eso tuvo un costo brutal para los ahorradores como las Afores, con pérdidas multimillonarias en minusvalías, ¿no? Para los usuarios de crédito, por el encarecimiento, la TIE subió, en fin, todo se encarece. Entonces, ojo, la tasa de interés es la variable financiera ojo con esto, porque mucha gente tiene esta falsa creencia de que quienes están pagando los platos rotos de esta inestabilidad de las últimas semanas son solamente los ricos que invierten en la bolsa. Y tú ya lo explicaste por qué no. No. Los que más pierden son los que menos tienen. Exacto. Hay mucha gente que incluso celebra y tiene gusto de decir, ahora les está costando a ustedes, a los banqueros, de crédito. Ajá. Ese le está costando más. Y lo que tú dijiste, que al que tiene acciones en bolsa. Pero la inflación, el impuesto para toda la población, tu dinero vale menos. Dime si eso no nos cuesta a todos. La inflación es una especie de impuesto que más lastima a los que menos tienen. Pero oye, vámonos. Nada más una cosa rápida. Viene el paquete económico 2019, ¿no? Y ese tema también lo vamos a ver en cuánto se va a destinar de pago o servicio de la deuda, ¿no? Que es lo que tú comentabas. Yo creo que es muy importante. El tema de las tasas de interés, que tú apuntas como el más relevante, y coincido, ahí vamos a ver un gran efecto en el paquete económico. Pues sí, porque en el paquete económico nos vamos a dar cuenta cómo del presupuesto y de los ingresos que tenemos, una buena parte, cada vez creciente, se tiene que dedicar al pago de intereses de la deuda y a las amortizaciones de la misma. Y eso nos cuesta a todos. Entonces, también a México lo que más le conviene es tener tasas de interés bajas. Claro, en este entorno horrible que estamos viviendo va a ser imposible, porque tenemos la fuerza de Estados Unidos, donde él viene subiendo sus tasas y nosotros difícilmente podemos ir en sentido contrario. Pero si ya sabemos que lo malo nos va a llegar de afuera, bueno, pues cuidemos lo interno, la que sí son nuestras decisiones, para que nos afecte lo menos posible. ¿Tú crees que la Fed sube en diciembre y eso evidentemente nos va a pegar, no? La Fed va a subir en diciembre, y esto pues abre una posibilidad enorme para que Banco de México suba de 8 a 8.25. Claro, habrá que ver la inflación del mes de noviembre, que se espera que sea un dato mejor que el de octubre. Habrá que ver en qué nivel se encuentra el tipo de cambio. A ver si afloja algo el tipo de cambio. Exacto. La medida que se tomó la semana pasada fue razonablemente buena hacia el peso. La cotización se bajó de los 20.40 hasta los 20.20. Bueno, pues eso es una buena noticia. Yo creo que todavía pudiera aflojar un poquitito más, no mucho más. El chiste no es eso, sino que se mantenga a lo largo de los próximos 30 días, ¿no?
Así es, así es. Oye, Juan, vamos a ver el mundo. Me preocupa Europa. Hay dos temas importantes. Uno, el Brexit, donde las cosas, pues aparentemente ya las había negociado la señora May, pero ahora resulta que la que no tiene la confianza de las instituciones británicas es ella misma y pudiera tener un voto de rechazo que le cueste la chamba y entonces otra vez todo queda en el aire. No sé si tengas algún comentario. Y el otro es la desfachatez de los italianos, ¿no? Sí. De no cumplir con las reglas de la Unión Europea y además decir que después de eso van a pedir más dinero, ¿no? Sí. Del primer tema coincido que es un desastre, nadie sabe qué va a pasar con el Brexit. Hubo muchísimas renuncias del equipo de transición de cara al Brexit, gente del equipo de la señora Theresa May. Se habla de que incluso ella misma pudiera renunciar. Está bien dividido, ¿no? Es un desastre, o sea, no se sabe bien a bien qué va a pasar con el Brexit, está bien dividido. Y el tema italiano, pues también es un desastre, ¿no? Hemos hablado tú y yo de este gobierno populista que llegó con unas ideas radicalmente opuestas a la realidad que hoy vive el mundo, como por ejemplo reducir la edad de retiro, pero el gran tema es que no quieren ajustarse a las reglas de la Unión Europea, quieren un mayor déficit fiscal por arriba del 2.4, que es lo que te permite la regla, y va el primer ministro italiano con Mario Draghi, con el banquero central. Es 2%, no 2.4. Perdóname, es 2% y ellos quieren 2.4, así es. O sea, ellos quieren excederse por 0.4, que en términos porcentuales es un chorro, es 20% arriba del déficit anual, ¿no? Y la desfachatez de ir con Mario Draghi a decirle, no voy a cumplir las reglas, pero sí quiero, Banco Central, que me prestes dinero, ¿no? Sí, el tema de Italia preocupa porque es la tercera economía, o sea, no es un país chiquito, es un país grandotote, sí. Tiene una importancia importantísima en Europa y entonces, bueno, evidentemente que si se descalabran, eso puede provocar un contagio en toda la región, tipo lo que sucedió con Grecia hace 6 años. Sí, ¿no? Fíjate el desastre, eso te iba a comentar. Ojalá y no se escale demasiado, pinta que sí se puede complicar el problema italiano, pero acuérdate qué dolores de cabeza nos dio Grecia. ¿Te acuerdas cuando Syriza, aquel partido de extrema izquierda? No, pero además contagió toda Europa, ¿no? ¿Y qué porcentaje del PIB europeo era Grecia? Italia es un porcentaje bien importante, muy ya importante. Lo apuntabas tú, del PIB de Europa. Vamos a hablar la semana entrante de China, porque hay muchos rumores de China. ¿Qué le va a pasar a China con la guerra comercial con Estados Unidos? ¿Qué le pasa al mundo si reduce su crecimiento? ¿Qué tal si traemos datos sobre China? Perfecto. Y también datos sobre la tasa de interés en México, cuál ha sido su evolución en las últimas 3 administraciones, un poco para poder decirle al público dónde estamos y a dónde vamos. Perfecto. Gracias, Juan. Gracias a ti. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Muy buenas noches.